A ver, figurativamente hablando, ¿no? Nuestro país es como un barco que navega en medio del océano, este océano de la economía mundial. Lo que suceda en ese, entre comillas, océano, ya sea grandes olas, ¿no?, o aguas tranquilas, afecta a todos. Así que con Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, vamos a hacer hoy día un repaso de la economía mundial en estos minutos que tenemos en el comentario económico. Hola, Patricio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de RPP. Y efectivamente, nuestra economía va navegando por aguas y que sean a veces tranquilas o a veces de repente un poco más tormentosas, y vemos cómo esto nos afecta a todos. Y si sabemos, por ejemplo, que viene una tormenta, ¿cómo debemos nosotros prepararnos? Y si favorecen los vientos, podemos aprovecharlos para avanzar mucho más rápido. Pero actualmente las perspectivas de crecimiento económico mundial se han visto deterioradas debido a las tensiones comerciales y los ajustes en los mercados financieros. Y por eso hoy vamos a hablar de qué está pasando en la economía mundial y veremos cómo nos puede afectar tanto para bien como para mal. ¿Y qué tan dependiente o sensible es nuestra economía de lo que sucede en el mundo? Bueno, en un mundo globalizado, las relaciones comerciales hacen que los impactos en las grandes economías como la de Estados Unidos o la de China afecten a otras economías. En el 2023 el PBI de Estados Unidos representó el 26% del PBI global, mientras que el de China 17%, lo que significa que cualquier tipo de cambio, desaceleración en estas economías podría llevar a una desaceleración global. Y esta desaceleración global reduciría la demanda externa de productos peruanos, tanto de materias primas como de manufacturas, y en particular el cobre y el oro, que son nuestros principales productos que exportamos a China y Estados Unidos, por lo que una menor demanda de estos países impactaría directamente a nuestra economía peruana. De acuerdo con el MEF, se estima que una variación de 1 punto porcentual en el crecimiento del PBI de China podría incidir en 0.5 puntos en el crecimiento de nuestro PBI. Y la economía peruana es particularmente vulnerable a choques externos, lo que ha sido explicado aproximadamente el 60% de la variabilidad del crecimiento en los últimos 15 años. Ahora, ¿qué está sucediendo en el contexto económico internacional? Estados Unidos ha duplicado los aranceles tanto para el aluminio como para el acero, pasando de un 25% a un 50%. Ya hemos visto en enero de este año que Estados Unidos puso en marcha una serie de medidas proteccionistas a través del aumento de aranceles a las importaciones. Entonces, desde ese entonces, estas políticas han generado bastante incertidumbre y tensiones en el mercado mundial. Incluso la semana pasada, el Tribunal de Comercio Internacional intentó bloquear los aranceles generalizados impuestos por el gobierno de Estados Unidos, dictaminando que este no tiene autoridad unilateral para imponer aranceles en todos los países. Y por el momento el fallo del tribunal está en pausa, lo que significa que las medidas impuestas por el presidente Trump siguen en vigor. Por eso se pronostican efectos tanto inmediatos como progresivos. Esta semana, por ejemplo, el presidente Trump decretó el aumento de aranceles a las importaciones de aluminio y acero, elevándolos de 25 a 50% y por ende duplicando la tarifa a los principales proveedores de estos materiales como Canadá, México y Brasil. También el dólar estadounidense está cayendo a sus niveles más bajos en los últimos 3 años, ¿no? En medio de las tensiones comerciales mundiales, la moneda estadounidense sigue debilitándose. El indicador cayó 0.4% al 4 de junio, acercando el dólar a su nivel más bajo desde el año 2023. Y una de estas consecuencias yace en nuestras exportaciones al mercado americano, pues se vuelven más competitivas en el mercado internacional, ya que son más baratas para los compradores extranjeros. Si bien un dólar fuerte ha sido fomentado por gobiernos americanos anteriores, sí, pues ayuda a mantener bajos costos de endeudamiento en el país, un dólar débil podría impulsar las exportaciones y a reducir el déficit comercial de este país. Patricio, eso en cuanto, claro, el dólar, por ejemplo, inflación en la eurozona, ¿cuánto nos puede afectar? Bueno, la inflación en la eurozona cae a 1.9%, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo y la tasa más baja desde el 2024. La eurozona ha llegado a esta tasa de inflación, la cual en cierta forma podría reducir las expectativas de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, y a partir de este jueves, día en que se reúne el Consejo de Gobierno, se espera que la tasa de depósito disminuya en 25 puntos básicos, ubicándose en 2%, con el fin de facilitar el acceso al crédito para empresas y consumidores, que lo que haría es impulsar la economía europea, y de esa forma podrían ellos importar más productos de lo que vemos. Esto es una oportunidad para el Perú, considerando una significativa relación comercial entre ambos países.
Patricio, y muy concreto, por favor, en 2 palabras. Hay un tema también que preocupa, que es la crisis mundial de vivienda, ¿cierto? Esto podría generar una emergencia humanitaria. Entonces, ¿qué efecto tendría en nuestro país? Bueno, la ONU ha alertado que la crisis mundial de vivienda podría generar una emergencia de casi 3.000 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada, y se señala que el cambio climático, la creciente desigualdad y los desplazamientos por conflictos está agravando esta situación. En el Perú, el déficit habitacional alcanza a casi 1.9 millones de viviendas, con 1.3 de déficit cualitativo y 586 de déficit cualitativo, ¿no? Cada año se generan 140.000 nuevas familias, pero según el estudio de Grade, solo 43.000 logran acceder a viviendas formales. Entonces, acá, principalmente para terminar, las proyecciones de crecimiento mundial han sido ajustadas a la baja, reflejando un panorama menos optimista tanto a nivel global como para la mayoría de los países. Y Estados Unidos, que es uno de nuestros socios comerciales del Perú, las recientes revisiones han reducido las expectativas de crecimiento debido a políticas económicas impulsadas por el presidente Trump. China, otro socio comercial clave en el Perú, ha experimentado una caída en las perspectivas de crecimiento económico, lo cual nos afectaría directamente. Por lo tanto, actualmente hay riesgos como la caída de confianza y los ajustes en los mercados financieros que podrían profundizar nuestras dificultades económicas a nivel Perú y a nivel global. Perfecto. Patricio, muchas gracias. Un abrazo para ti, que tengas un buen jueves. Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros en el Comentario Económico en la rotativa del aire.